El judaísmo del Nuevo Testamento. Estamos revisando ahora el Evangelio según San Mateo. Hemos dictado clases de los capítulos 1, 2, 3 y también parte del 4. Ahora vamos a retomar a partir del 4, 12 para estudiar en este tiempo. Veníamos del momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y vamos a recordar que los líderes de Israel, fariseos y saduceos, no estaban actuando acorde precisamente a esa vida de santidad que debían vivir. Y el reclamo de parte de Juan fue que ellos se enorgullecían de ser personas tan letradas en los conceptos de la Torá, pero que al final de cuentas no eran congruentes con sus hechos. Sus dichos con sus hechos no eran congruentes. Incluso les menciona que de una piedra podrían ser levantados hijos de Abraham. Bueno, simbólicamente hablando, una piedra significaría lo que los propios fariseos y saduceos consideran a una persona que no está en conexión con Hashem. Ellos la consideran una piedra, es alguien que no tiene vida. Y ese fue el reclamo, o sea, que más bien no es que ellos estuvieran conduciéndose de la forma correcta, que estaban equivocando el camino, que incluso las piedras pudieran responder de mejor manera a como ellos lo están haciendo. Esta es la acusación de Juan el Bautista. Finalmente, Jesús viene y es bautizado. Una vez que es bautizado, va al desierto. En el desierto enfrenta las pruebas con el diablo, que decía yo que no es sino una lucha interna en él, Yetzer Hara contra el Yetzer Hatov, una lucha en él, sus pensamientos, luchas que tenemos todos, pero que finalmente vence, y esta victoria se logra sobre las debilidades del ser humano. El ser humano fundamentalmente tiene tres debilidades: sus deseos, el ego y el poder. Cada uno de ellos va incrementando en fuerza en el individuo conforme, según cree él, va teniendo mejores alcances. Entonces Jesús, de una sola mano, rápidamente echa abajo de sí sus deseos, el ego, su ego y el poder, las ansias de poder que el ser humano tiene. Una vez que logra esto, dice que los ángeles le comienzan a servir. Victoria. Cuando dice el texto, los ángeles te comienzan a servir, o sea, tienes todo lo que tú deseas, lo tienes en la vida, o sea, lo tienes en ese momento. Así que no hay mejor estancia en este mundo que la satisfacción que Jesús tiene en ese momento por tal victoria, ¿ya? Pero él no puede y no debe quedarse cómodo en esa situación, porque no es el objetivo de él. Tiene que enseñar ahora a los demás a precisamente dejar atrás estos conceptos de sus deseos, el ego
y las ansias de poder. O sea, tiene que enseñarle a los demás acerca de esto. Él pudiera quedarse perfectamente en esa situación en la que estaba siendo servido por los ángeles, pero ahora tiene una nueva misión: enseñarle a las personas a dejar atrás sus deseos, su ego y las ansias de poder. ¿Y dónde va a comenzar? Donde, de acuerdo a lo que prescribe la Torá y de aquello que dijo Juan, las piedras mismas pueden ser mejores que ustedes. Es decir, las personas que aún todavía no están conectadas con Hashem. Comienzo entonces con la lectura. Como les digo, capítulo 4, versículo 12, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaúm, junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los paganos. Les recuerdo que esta expresión se dice así porque, bueno, en aquellos días ya la mayoría del pueblo hebreo de las 12 tribus, que más bien son 10, que están en la porción norte, han sido erradicados. Y la otra, o está en esa situación. La otra es que pues eran gente que no estaba muy adentrada en los conceptos de la Torá, ni en aquel tiempo en que lo anunció Yesaya, y en los tiempos que está anunciándolo Mateo, que está describiendo Mateo en los días de Jesús. Precisamente la mayoría de los que habitaban allí, porque estaba cerca la vía Maris, era un lugar para hacer muy buen comercio. Entonces la mayoría de los que ahí vivían eran gentiles, por lo tanto eran una mayoría gentil, y ese entorno tan gentil influenciaba en el pensamiento de los judíos y de los hebreos que habitaban allí. Por lo tanto no eran muy apegados a la Torah, estaban más conectados con esta cuestión material. Galilea de los paganos, entonces la expresión. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Es decir, se tiene que comenzar con la gente de abajo. ¿Por qué debemos de comenzar con la gente de abajo? Porque, bueno, lo va a describir a continuación lo que se conoce como el sermón de la montaña. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos es el momento en que se va a establecer los principios del mundo de arriba, del Olam Haba, del trono de Hashem, que se acabó, y se van a sentar sobre esta tierra. Cuando una persona se siente que está en luz, que ya está en el camino con Hashem, como el caso de fariseos y saduceos, que se acercaron en ese día ante Yohanan o Juan el Bautista, pero que en realidad no tenían tal conexión congruente. Esa seguridad, esa confianza que ellos tienen, fariseos y saduceos, precisamente les impide oír, porque sienten que ellos ya están bajo conocimiento, que ellos ya conocen, que ellos ya están en la verdad. Es un problema, ¿no? Por ese conocimiento ellos ya se creen superiores. Para poder bajar el reino de Dios a esta tierra, hay que vivir en humildad, hay que vivir en sencillez. Por esta razón, al haber un recipiente vacío, como lo son las gentes de esta tierra, de los que a la postre van a ser sus discípulos de Jesús, y el primer lugar en Galilea donde comienza a enseñar, ellos están receptivos. En cambio, una persona que ya tiene conceptos, conocimiento en su corazón, porque piensan que tienen conexión con Dios, ya no están receptivos.
ya no están receptivos, y esto dificulta que puedan entender el mensaje que Jesús está por dar. Esto hasta la fecha ocurre, o sea, nosotros los judíos, cuando no estamos en esa sinceridad y en esa humildad de que todos solo estamos aprendiendo, estamos caminando, y que es bueno recibir la información de otros lados para enriquecernos, es bueno. Pero también hay judíos o habemos judíos que nos cerramos porque pensamos que ya estamos en la mejor posición y en los mejores conceptos. Es natural que esto ocurra. Precisamente mucha gente, ahora que hago estos comentarios desde del Nuevo Testamento, propiamente judíos, amigos míos, pues son reacios a esta información porque consideran que no son conceptos que deben ser estudiados por los judíos. Pero Jesús fue un judío y habló en Judea, y por eso esto es el judaísmo del Nuevo Testamento. Solamente una persona que siente que no puede recibir información porque ya está en lo correcto, es que por eso se cierra. Pero la persona que está en la búsqueda, que es un recipiente abierto, va a poder encontrar un mensaje en todo esto. Y el Nuevo Testamento, vaya, lo tiene. Precisamente ahora lo vamos a ver. Y muchos judíos entonces no quieren oír nada del tema de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos piensan en los conceptos de Jesús que viene desde el cristianismo. Y el cual está equivocado, por supuesto. Entonces, no importa qué tipo de cristianismo sea, la verdad, o sea, por ejemplo, miren, está el cristianismo, como conocemos, católico, el cristianismo evangélico protestante, o todos estos pensamientos calvinistas que vinieron posteriormente, que vienen de parte de Lutero y que vienen posteriormente. Es más, está más cercano a la idea del Jesús del Nuevo Testamento y de los conceptos del Nuevo Testamento, está más cercana a la Iglesia católica que la Iglesia no católica. Me refiero a los evangélicos y a los protestantes. Precisamente porque existe el mismo principio de que ellos creen, los evangélicos creen que ya lo tienen todo y que no van a aprender nada más de la Iglesia católica. Se sienten superiores, pues, al final de cuentas. O sea, el judío, nosotros los judíos nos sentimos superiores a todos los demás. Uno trata de sentarse más humilde. Los evangélicos se creen superiores por encima de los católicos, y esa es su problemática, también la de ellos. Me parece más humilde el católico, me parece más humilde él. Bueno, entonces tenemos que a las personas les es dado a conocer estos conceptos de Jesús. Les son dados a conocer los conceptos de Jesús. Caminando por la ribera del mar de Galilea había dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombre. Ellos dejaron las redes y al instante les siguieron. Bueno, hace su llamado sobre los discípulos, así como se arroja una red al mar o a las aguas y no te das cuenta de los peces que hay. Finalmente tú las arrojas y finalmente las capturas. Es un trabajo de disciplina, una tarea dura, una tarea diaria. Eso es precisamente lo que va a hacer ahora. Se va a formar. Entonces Jesús, después de estar en esta posición de recibir, de ser servido como por los ángeles en esa victoria que ha tenido en el desierto, ahora él está buscando formar un grupo de personas cercanas a él para empezar a formarlos precisamente. Recorría entonces Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando enfermedades y dolencias de toda la gente, de modo que su fama llegó a toda Siria. Bueno, esto ya lo hemos
aprendido cuando hablamos del Evangelio según San Marcos. Ahora sí, nos vamos a este discurso en las montañas. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Recuerden, está en Galilea, está con la gente que no conoce mucho de la Torá, no está muy concentrada en ello. Y él enseñaba así: bienaventurados los pobres de espíritu. Están en la montaña, primeramente. La montaña nos recuerda del momento en el cual nuestro pueblo es confrontado para con Hashem. En la montaña se nos entrega la Torá. Previamente nosotros teníamos que estar en unidad. Así dice el texto de la Torá. La unidad. Esto es importante. Dijo Juan el Bautista, acusando a los fariseos y saduceos: Hashem puede levantar de las piedras hijos de Abraham. O sea, los hijos de Abraham son aquellos que se pararon en la montaña del Sinai y estuvieron en unidad para antes de tener la Torá, ellos debieron vivir en esta situación de unidad. Antes de que Abraham fuera llamado, había en él una integridad por Hashem, por Dios. Así que lo esencial de que Jesús viene a enseñar aquí es lo que antecede a la recompensa otorgada a Abraham y a la recompensa otorgada a Israel en el monte Sinai. O sea, aquella condición, aquella característica interna que movió a Abraham y que movió a Israel previo a la entrega de la Torá. Aquí es donde el judaísmo del Nuevo Testamento y el judaísmo rabínico van a hacer su separación. El judaísmo rabínico, desde aquellos días, enfatizaba, nos referimos a unos cuantos, o sea, saduceos y fariseos, enfatizaban fundamentalmente en las mitzvot, pero más que en las mitzvot, en la halajot, en las leyes. Pero hacían su énfasis en las mitzvot, en el mejor de los casos. De ese judaísmo, de aquella época de fariseos, precisamente da como resultado el judaísmo rabínico que hoy en día tenemos. El judaísmo rabínico se basa completamente en las mitzvot, a partir de lo que sucede en la entrega de la Torá. El judaísmo del Nuevo Testamento, el judaísmo de Jesús, el judaísmo apostólico, va a terminar basándose en aquello aquella fuerza interior que estuvo en Abraham y en Israel antes de la entrega de la Torá. O sea, estamos hablando del interior del corazón del pueblo de Israel, lo que les dio a ellos la oportunidad de recibir la Torá. Entonces, tenemos precisamente, esta es el momento de separación entre el judaísmo rabínico y el judaísmo de Jesús. Aquí tenemos la separación completa. Porque nosotros vamos a entender que también hoy en día el judaísmo rabínico en general tiene dos tendencias, en general, estoy hablando en general. Hay quien es el judaísmo halágico, que son los hasídicos, el judaísmo hasídico, ortodoxo, Nachman, los más reacios, apegados a la Torah y los mitzvot. Ellos tienen el fundamento y el principio de que obedecen la Torah porque de este modo le están sirviendo a Hashem. O sea, es una conexión con Hashem y que esto les recompensa, esto les reconforta, porque están sirviendo a Hashem, están con Hashem sirviéndole a él. Este es el judaísmo rabínico más ortodoxo. El resto del judaísmo
es más bien un judaísmo basado en el musar, en la ética, que dice que obedece la Torah y los mitzvot para recibir una recompensa en el Olam Haba, en el mundo por venir. O sea, que obedece los mandamientos porque le van a dar una recompensa en el Olam Haba. El judaísmo rabínico ortodoxo tiene como fundamento entonces que el servir en obediencia a los mitzvot, esa ya es su recompensa. El judaísmo rabínico del resto de judíos es que obedecen la Torah y en el futuro, en el Olam Haba, les será dada su recompensa. El judaísmo que Jesús enseña no tiene como fundamental las mitzvot. No tiene como fundamental los mitzvot. Lo que se recibe en Har Sinai. Lo que tiene como fundamental el judaísmo de Jesús es la condición que había en el pueblo de Israel que les permite recibir la Torah. Es decir, lo que los hace ser hijos de Abraham. Por eso, ese es el concepto que viene caminando desde Juan el Bautista. ¿Y cuál es el concepto de lo que hay en el interior del pueblo de Israel antes de la recepción de la Torah? Esto es a lo que Jesús aumenta e inclina toda su enseñanza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de la obediencia de los mitzvot, sino lo que motiva tu vida, la fuerza interior que tienes, la inspiración que te llena. Pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Es alguien que está vacío, alguien que está en el ánimo solo de recibir de parte del cielo. A diferencia del que tiene orgullo, del que tiene soberbia, que ya no puede recibir. ¿Qué es lo que le da eso? Recuerde, la lucha directa, la lucha franca del judaísmo que nos está enseñando en aquella época es un judaísmo que se basa en primer lugar en tener los conceptos internos apegado a lo que era Abraham Avinu, es decir, antes de la Torah. Estos son los conceptos esenciales y sustanciales que está buscando sembrar Jesús en el pueblo de Israel. Y comienza en el lugar donde hay pobres de espíritu. Pobres de espíritu significa que no tienen orgullo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de los orgullosos no tendrán el reino de los cielos, aun cuando basen su orgullo en los mitzvot, en la obediencia a los mitzvot. No es eso. El énfasis está en tener un interior dispuesto a servir a Hashem. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. ¿Qué es esto de los mansos? Son aquellos que tienen su fuerza bajo control. Esos son los mansos. A diferencia de esto, los violentos, los arrebatados. ¿Por qué son violentos y arrebatados? ¿Por qué tan temprano se levantan para enfrentar la lucha? Porque quieren poseer en herencia la tierra. Aquí Jesús dice, las personas que tienen bajo control sus sensaciones, sus emociones, son las que van a heredar la tierra. Aquellos que se ven más tranquilos, no aquellos que son más tenaces en buscar la observancia de los mitzvot, sino en aquel que tiene bajo control. No importa que vienen sensaciones negativas contrarias contra él, él está bajo control, manso, mansedumbre. La paz interior, la fuerza interior es la que está haciendo énfasis Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si se dan cuenta, las dos anteriores es mantener la ecuanimidad, estar ecuánimes, o sea, estar siempre
de una sola pieza, a pesar de todas las situaciones que vienen. Aquí se pronuncian ahora dos que ya muestran las sensaciones, que reaccionan un poco, reaccionan a lo que sucede. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos sienten. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque sienten lo que está sucediendo, porque ellos serán consolados. Es decir, que eso que les está provocando el llanto va a acabarse. La gente que es indiferente, los reacios a todo lo que sucede, esos no están de la forma correcta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, ven toda la situación en la que están y desean, es decir, tienen un sentimiento, van creciendo un poquito más, tienen un crecimiento y un sentimiento porque ven la injusticia en la que se mueve este mundo, es decir, la corrupción y la impunidad que se vive en esta tierra. Está hablando de las situaciones que se ven dentro del propio pueblo de Israel, que también hoy en día se pueden observar. Estas dos, como les digo, las dos primeras mantiene a la persona ecuánime, estas dos ya muestran un tanto los sentimientos. Las siguientes dos, bienaventurados los misericordiosos, es decir, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es un misericordioso? Aquel que siente simpatía por los demás, aquel que muestra empatía por los demás. Entonces, al mostrar esta simpatía, dice, Dios va a encontrar también simpatía en él. Contrario a odio, a sentimientos de superioridad por encima de los demás. ¿Ya? Bueno. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una vez más, ahora, los de limpio corazón reflejan integridad, que son completos, que están allí y muestran siempre el camino correcto, el camino de la integridad, el ser servicial, mientras del otro lado está la manipulación. Entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Qué recompensa viene para los que son limpios de corazón? Porque ellos verán a Dios. O sea, las personas íntegras, las personas completas son las que verán a Dios. Tenemos entonces estos dos conceptos más. Los últimos dos, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acuérdense que Jesús es llamado hijo de Dios y todos los que trabajan por la paz vamos a ser llamados hijos de Dios. No es que nos autonombremos, sino los que trabajan por la paz. Justamente esto es lo que motivó a Jesús a salir del desierto, porque él estaba bien allí, ya estaba siendo atendido por los ángeles. Pero al salir es porque él trabaja por la paz, promueve la paz, lleva a todos los demás a que crezcan y se desarrollen. ¿Ya? A diferencia de los que hacen lo contrario, que es algo de hacer la guerra, o sea, de provocar el conflicto entre los demás. Esa es la diferencia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que tienen la valentía de actuar. O sea, los últimos dos ya habla de los que actúan, no de los que, fíjese cómo se va desarrollando en un grado mayor cada uno de estos 8 criterios. Pero comienza con las personas pobres de espíritu y mansos, que habla de una ecuanimidad, de personas tranquilas. Luego viene de los que lloran y de los que tienen hambre y sed de justicia. Son personas que sienten, que les causa sufrimiento lo que está ocurriendo.
Los misericordiosos y los de limpio corazón son los que ya actúan, pero a un nivel de simpatía para con los demás, ¿ya? Pero los que trabajan por la paz y los perseguidos a causa de la justicia es porque ya actúan, pero actúan en provocar y generar un cambio en las cosas. Todos estos conceptos hablan del interior de la persona. Agrega inmediatamente Jesús: bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Una característica que le sucede a nuestro pueblo, que cuando los profetas empezaban a invitar a nuestro pueblo a vivir de este modo, no en apego a la Torah y los mitzvot, como esperando que a través de ellos se pueda alcanzar una recompensa. Porque esto es una plataforma falsa cuando tú consideras que tienes un mérito en ello. Cuando la única recompensa que puede venir sobre el hombre es cuando el hombre es una buena persona, cuando tiene un buen interior. Esto es una persona, esto es un descendiente de Abraham. La fuerza interior y una fuerza interna de Kedushá, de santidad, es la que entrega la recompensa a Hashem, no la recompensa de meritoria. No por el hecho de que uno ya está en obediencia a los mitzvot, va a pensar que vamos a heredar el reino de los cielos. Porque entonces estamos viendo las cosas en la superficie. Estos mitzvot, estos mandamientos, vienen como consecuencia, surgen de forma natural. Nos vivimos en ellos y nos recreamos en ellos por la entereza previamente en nuestras vidas. Es decir, estar en el monte del Sinai en la condición de unidad, estar en humildad. Eso es lo que está buscando Hashem. Eso es lo que busca observar Hashem. Cada vez que se habla de este tema, que es mucho más importante que la observancia de los mitzvot, a ese profeta, nuestro pueblo termina asesinándolo. Ha sido así desde el principio. No va a faltar que dentro de nuestro pueblo vaya a haber quienes hablen en contra de este concepto fundamental. Lo más importante de todos es la integridad en nuestro interior, por encima de los mitzvot, por encima de los mandamientos. Lo más importante es poder estar en unidad con todos los demás seres. Porque si tú no estás en unidad, si no estás en humildad, vas automáticamente a crecer en superioridad. Por eso es que Jesús, después de venir del desierto, donde derrotó sus deseos, su ego y sus ansias de poder, que son las condiciones características del ser humano, lo primero que hace es enseñar esto. Es para que tú termines con tus deseos, con tu ego y con tus ansias de poder. Esa es la primera lección que nosotros debemos aprender. Esa es la primera lección, como Abraham vino, como nuestro pueblo cuando estuvo en el monte Sinai. En esto es en lo que debemos trabajar, porque para nosotros es el reino de los cielos, el Olam Abba, para los que comienzan a trabajar con su interior.
y erradicar este concepto de superioridad por encima de los demás. Como les digo, ¿por qué nuestro pueblo enfrenta tantas peleas militares, físicas? Porque nos creemos superiores a los demás. Como les decía, los evangélicos. ¿Por qué los evangélicos y los no católicos, que son cristianos, también apartan a los cristianos, a los católicos de entre ellos, los separan, los señalan? Porque también ellos tienen una personalidad de superioridad por encima de los demás. ¿Por qué la tienen? Porque el concepto evangélico viene de parte de Europa, viene de parte de Inglaterra, viene de parte de los protestantes, que son los que buscan erradicar la fe católica a través de su fe evangélica. Y ellos se consideran superiores por encima de todos los demás. Estos europeos, ingleses, franceses, alemanes, se consideran superiores a lo que son los españoles. Y esa doctrina la implementaron también dentro del protestantismo. Esa doctrina fue originada y fue creada y fue difundida y ampliada dentro de los Estados Unidos de América, y ellos son los que mandan los misioneros a estas tierras hispanas para destruir la hispanidad y entre ellos al catolicismo, haciéndoles creer que la Iglesia Católica es la que está dañando con sus conceptos a su gente, cuando lo único que están haciendo es implementar en ellos el concepto de superioridad por encima de todos los demás, cuando la Iglesia Católica, tal como lo menciona, es católica universal, es decir, cree que es un bien para todos. La Iglesia Católica piensa y que tomó aprendizaje de Jesús, que Jesús trajo una enseñanza para ser iguales a toda la humanidad, para tener unidad entre ellos, cosa que no enseña tristemente ni la Iglesia evangélica ni el propio judaísmo, porque enseñan superioridad por encima de todos los demás. Estoy hablando del judaísmo en general, pero siempre habemos algunos, con la ayuda del cielo, que no tenemos esos conceptos. Gracias a Dios. Por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shawato.